Bueno, buenos días, gracias por la presencia. En rueda de prensa de fin de semana, que con la meteo que estamos teniendo implica el deseo de acercarse por las playas. Y hoy precisamente visité uno de los campamentos, el campamento de Bouzas, Verán Mariñeiro, que corresponde a nuestro programa de campamentos de este año. Son 100 niñas y niños en grupos de 15 que están haciendo un campamento náutico de aprender a navegar, de aprender cuestiones relacionadas con barcos, de aprender remo, y la verdad es que las vi muy satisfechos, ¿no?, del campamento. Saben que ofertamos este año 3.000 plazas, 3.000 en Vigo. Por citar un dato anecdótico, ofertamos nosotros en Vigo casi tantas como la Xunta de Galicia en toda Galicia. Digo, por seguir buscando elementos de comparación para valorar lo que hace cada uno. Dedicamos 250.000 euros, campamento en Vigo Zoo, uno ya acabó, Samil, Alcabre, Verano en Inglés, Navia, Vigo Sónico, Casa da Xuventude, Verano en Colla, Verán Mariñeiro, Náutico de Tea, Bouzas y Traviesas. Aparte de las 225 plazas en el Museo Marco y las 65 plazas en el Museo Liste, y campamento de ocio para personas con discapacidad psíquica, física o sensorial en el Verbum, con 105 plazas. Además, ya estamos ofreciendo este verano de nuevo el servicio de sillas anfibias para personas con movilidad limitada. Saben ustedes que es un proyecto al que dedicamos 30.000 euros, son 2 meses, julio y agosto, por la mañana y por la tarde, 3 sillas anfibias, 2 en Samil y 1 en el Bao, monitores en cada una de las 2 playas, y además cooperan con ellos personal de socorrismo. Se hace por llamada de cita previa y lo ponemos a disposición, como es natural, y de forma completamente gratuita de toda la ciudad.